Bueno, queridos hermanos y hermanas, gloria al Señor. Un saludo para todos vosotros, radioyentes. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar disfrutando de este Cristo tan rico y tan inmenso que hoy mora dentro de nosotros. Por eso el propósito, el deseo y la intención del corazón del Señor es que nosotros, y perdonen que repita tanto esta frase, estas palabras, y es que Dios desea que seamos su representación aquí en la tierra. Ese era el deseo y su intención desde un principio. Él vino como un modelo, un patrón, para que realmente nosotros, como dice en Primera de Pedro, podamos ser aquellos que sigamos sus pisadas. Y Él estuvo aquí en su ministerio terrenal. Cuando Él vivía, Él expresaba, Él hablaba todo lo que el Padre le decía. Y el Padre estaba dentro de Él, porque Él mismo nos dice en la palabra que el Padre con Él estaba. Dice, yo no estoy solo. El que me envió está conmigo. ¿No es esto maravilloso y glorioso? El que me envió está conmigo. Y Él está ahora mismo en nosotros. Él, cuando terminó su ministerio terrenal, siguió llevando a cabo su ministerio, pero en este caso ahora un ministerio celestial. Pero ese ministerio celestial es impartir su vida, digamos, en sus hijos. Por eso podemos ver que los apóstoles y muchos creyentes eran personas que vivían y expresaban a Cristo. Hermano, esto no se nos tiene que olvidar. No podemos pensar otras enseñanzas ni otras. Cristo y la iglesia. La iglesia como su cuerpo, como su tabernáculo aquí en la tierra, expresándole y viviéndole y hablando todo lo que Él es. A mí me maravilla el vivir que tuvo el apóstol Pablo, Señor Jesús, porque podemos decir, bueno, Cristo es nuestro modelo, pero Él era el Hijo de Dios. Bueno, pero nosotros también somos hijos de Dios. Claro, en Él no había pecado, porque Él fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Entonces, pero Él cuando fue a la cruz, murió y resucitó, y llegó a ser el Espíritu, Él se infundió dentro de nosotros, se impartió en nuestro espíritu y nos dio vida juntamente con Él. Por eso nosotros ahora, mi carga, mi deseo, mi desesperación, es que nosotros los creyentes nos olvidemos de todo lo negativo y de todo lo que realmente pueda separarnos, dividirnos o, digamos, no ser unánime. Sí, el Espíritu está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que seguir y ser guiados por el Espíritu en nosotros, porque ya en Primera de Corintios nos dice que Él es un solo Espíritu con nosotros. Y si nos vamos al capítulo 12, versículo 13, nos dice que Él nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que, hermano, yo quiero olvidar todo atrás y extenderme a lo que está delante y amar a mis hermanos y pastorear unos a otros, pastorearnos, cuidarnos con ternura, como aún Pablo dice en Tesalonicenses, que él cuidó a los de Tesalónica, como dice, como una nodriza. Oh, queridos hermanos y hermanas, esto es tremendo, que Cristo pueda estar viviendo
una vez más aquí en la tierra a través de ti y a través de mí. Y el apóstol Pablo estaba muy cargado, porque quiero compartir el mismo tema, pero ¿cómo nosotros podemos ser esa representación y esa réplica de Cristo aquí en la tierra? Lo primero que Dios le dijo al hombre, que comiera del árbol de la vida, porque realmente lo que nosotros comemos se sustancia en nosotros. Podemos, digerirlo, podemos realmente asimilarlo y aplicarlo en todo nuestro vivir. Así que, hermano, voy a hablar de que Cristo vino como el verdadero pan del cielo. Ya veremos muchos versículos. Nosotros podemos ser esa representación y esa réplica cuando comemos a Cristo. Hay un versículo que a mí me encanta. Yo diría que me enloquece. Y lo oro y lo disfruto. Y no me canso de compartirlo y ni aún decirlo por aquí. Y es el Juan 6, versículo 57. Y dice así en el versículo: como me envió, escucha, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Mira lo que dice la segunda parte de este versículo: asimismo, oh Señor Jesús, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Queridos hermanos, esto es una responsabilidad. Dios está llamando a vencedores, negando nuestra vida del alma, negando nuestro ser natural, nuestro ser caído, y siendo fortalecido, intensificado por el Espíritu que mora dentro de nosotros. En el Evangelio, en el libro de Efesios, este es un libro que me encanta, porque cómo realmente nosotros podemos ver y funcionar Cristo y la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y Cristo como nuestra cabeza. Señor Jesús, sé tú nuestra cabeza, que sea tú el que lo decida todo en nuestro vivir, en nuestro decidir. Señor Jesús, ten misericordia de cada uno de mis hermanos y de mí, Señor, de nosotros. Señor Jesús, ya llevamos 2024 años, que tú quieres regresar. Señor, pero tú estás preparando a la novia. Quiere decir que todavía no las has preparado. Tú tienes todos los ingredientes, tú tienes todo lo que se necesita. Somos nosotros los que necesitamos estar abiertos, vasos abiertos, donde Él se pueda dispensar e infundirse, impartirse dentro de nosotros. Y como dice en Efesios 1:26, siendo lavado por medio del lavamiento del agua en la palabra, para que realmente podamos llegar a ser esa iglesia gloriosa, donde no tiene mancha, quiere decir suciedad, sino que vivimos delante de la presencia de Dios y sin arruga. Quiere decir que somos frescos, nuevos, vivientes. La arruga es señal de vejez. Hermanos y hermanas, yo conocí a un hermano que aún con 95 años, él decía: tengo pasiones juveniles. Hermanos, esto es algo maravilloso, pero no pasiones juveniles negativamente, sino positivamente, viviendo y expresando a este Cristo maravilloso. Y el apóstol Pablo estaba bien cargado. Dice en el versículo 16 de Efesios, dice: no ceso de dar gracia. Oh Señor Jesús, no ceso de dar gracia, dice,
por vosotros. Hermanos y hermanas, por vosotros. Aquí entramos nosotros también. Dice, acordándome de vosotros en mis oraciones. Acordándome de vosotros en mis oraciones. Ese es el 16. Y el 17, él entra en faena aquí y comienza a introducirse y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Escucha, espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría para que podamos entender lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Como diciendo, no ceso de orar por cada uno de vosotros para que podáis ver la vida de Dios que ha sido depositada dentro de vosotros y habéis sido vivificados. Y vosotros que estabais muertos, ahora tenéis vida y vida en abundancia. Y revelación quiere decir que podamos correr nuestros velos y podamos ver lo que Dios ve y sentir lo que Él siente. Dice revelación en el pleno conocimiento de Él. Escucha, en el pleno conocimiento de Él. ¿Para qué? Dice el 18, para que alumbrado los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es, dice, la esperanza que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Escucha, dice, en los santos. Hay aquí otro versículo, el 19, y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Aquí hay 3 puntos muy importantes. Dice, para que sepáis, alumbrado los ojos de vuestro corazón, para que sepáis. Dice, es en el versículo 18, para que alumbrado los ojos de vuestro corazón, escucha, sepáis. ¿No es esto maravilloso? Hermano, cada versículo es como un manjar para nosotros, para comerlo, orarlo, rumiarlo, masticarlo. Oh, para que sepáis. Oh, para que vuestros ojos, los ojos de vuestro corazón sean abiertos, para que sepáis. Escucha lo que dice. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? El punto 1 es que nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, nuestros velos sean corridos, que tengamos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que podamos percibir, tocar, disfrutar, rumiar, experimentar la esperanza del llamado de Dios. ¿Esto no es maravilloso? De que nosotros hayamos sido llamados. Esa es nuestra esperanza, que nosotros tenemos el llamado de Dios. Y no solamente ya de que Dios nos ha llamado. Ya lo vimos aquí también en Efesios capítulo 1, en el versículo 4, ahora estamos nosotros leyendo el versículo 18, pero en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿No es esto glorioso? De que Él nos escogió, nos selló, nos señaló, nos marcó desde antes de la fundación del mundo. Y aquí podemos entender
el versículo de Gálatas, creo que es 1:16, cuando Pablo está relatando su testimonio y dice que él fue escogido desde el vientre de su madre. Y hay una frase ahí que dice, pero cuando le agradó a Dios revelar. ¿Te das cuenta? Otra vez viene aquí la revelación. Revelar a su Hijo en mí. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. Bueno, pues entonces tenemos la esperanza del llamado de Dios, que Él nos ha llamado. Escucha, dice, ¿y cuál es la riqueza? Dice, de la gloria de su herencia en los santos. No solamente tenemos la esperanza de ese llamado, sino que también hemos recibido, dice, ¿y cuál? Dice, la riqueza de la gloria de su herencia ¿en quiénes? ¿En los cielos allí? No, en nosotros, en los santos. Santo significa apartado. Nosotros hemos sido apartados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Señor Jesús, algo maravilloso. Esos son los 2 puntos, pero hay otro punto más. No solamente hemos sido llamados con el llamamiento de Dios, no solamente hemos sido enriquecidos por medio de la herencia en nosotros de las riquezas de Cristo, sino que el 9 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza, dice, de su poder para con nosotros, los que creemos? Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, yo creo que no tienes derecho a lamentarte, sino tienes derecho realmente a comer del árbol de la vida, comer de este rico suministro. Así que necesitamos tomar este asunto y decir, sí, Señor, quiero y deseo ser uno totalmente contigo. Quiero negar mi vida del alma. Quiero seguir al Cordero por donde quiera que va. Oh, Señor Jesús, tú eres mi esperanza. Tú eres el que ha corrido mis velos. Tú eres el que me ha dado sabiduría para poder entender lo que tú has depositado dentro de mí. Hermano, y dice aquí también, en el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están hoy los pies del Señor? Dice bajo sus pies, el cuerpo, la iglesia, nosotros, corporativamente, no independientemente, sino corporativamente. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quiénes? ¿A los pentecostales? ¿A los adventistas? ¿A los bautistas? ¿A los futuristas? ¿A los que creen en el futuro? ¿Futuristas? ¿Qué? Dice, a la iglesia. Hermano, a mí se me llena la boca cuando digo la iglesia, porque por medio de su muerte y su resurrección y su derramamiento, y como vamos a ver después aquí de comer su sangre y beber, comer su carne y beber su sangre, habla de él dio su cuerpo, porque al morir por cada uno de nosotros, él produjo la iglesia. A la iglesia, dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando yo quería decir futurista, no era esa la palabra, perdonad, de verdad, sino hay también otro movimiento que dice de prosperidad. ¿Qué prosperidad? Cristo nuestra prosperidad, el Cristo creciendo dentro de nosotros. No que yo doy 1000 y Él me da 3000, no. Él quiere prosperar en ti y en mí para que nosotros podamos ser edificados, dice, juntamente con Él. Así que, queridos hermanos, maravilloso
de que podamos entrar en este tema sabiendo de que Pablo estaba orando porque nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en su pleno conocimiento, y también orando para que nuestros ojos puedan ser abiertos, puedan ser abiertos los ojos de nuestro corazón. Y 3 puntos, que hemos sido llamados con el llamamiento de Dios. Y hemos sido, dice, enriquecidos y tenemos la herencia de la riqueza de Cristo en nosotros, en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder para con nosotros. Marchando desde ahí también, nosotros podemos ver el título de este mensaje próximo que vamos a tener, que es experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. ¿Con qué motivo? Cristo como el pan de vida. Bueno, yo creo que ya me he pasado mucho, hermano, perdonad. Queridos hermanos y hermanas, la próxima semana estaremos aquí con todos vosotros, disfrutando, comiendo y rumiando de este Cristo maravilloso. Que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo como nuestro llamamiento. Aleluya, Señor Jesús.